Hola a todos y a todas. La profesora Lobillo y yo, Penélope Martín, ambas del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, vamos a presentar la ponencia Real Madrid, la película precursora de contenidos de plataformas digitales y redes sociales líderes en el espacio audiovisual, enmarcada dentro del Congreso de Comunicación y Pensamiento que se celebrará los días 26 y 27 de abril en el Simposium del Poder de la Comunicación Deportiva. En primer lugar, nos gustaría señalar que, a modo de introducción, nuestro punto de partida sería ese año 2005, donde debería ocupar un lugar destacable un club deportivo que sentó las bases y la hoja de ruta de las estrategias de comunicación que en la actualidad se mantienen con absoluta vigencia, pero que hasta esa fecha parecía algo más cercana a una novela de ciencia ficción al uso. Por primera vez en la historia, un equipo de fútbol, en este caso el Real Madrid, encomendó la dirección de comunicación y los contenidos del club a un visionario carismático y con capacidad para alinear la visión, la misión y los valores del club a Antonio García Ferreras, actual directivo del grupo A3 Media, director de La Sexta, y antes de asumir esa dirección de comunicación fue el director de la cadena SER. Su DIRCOM se convierte así en el pilar sobre el que pivotaría el rumbo del club. Ferreras era por entonces director de la cadena SER y se convierte en el fichaje estrella de la era de los galácticos del por entonces presidente y actual Florentino Pérez. En cuanto al marco teórico, hemos recurrido a varios ámbitos de la literatura científica al respecto. Por un lado, la comunicación y deporte, recurriendo a estudios de la profesora Lobillo de 2013. En cuanto a comunicación y deporte propiamente dicho, los de Olave Sánchez del 19 o Ballester Excelencia también. Cómo no, acudir a la esencia también del marketing deportivo con trabajos como el de Mullin, Hart y Sutton, ¿no? Donde nos muestran esa visión general tanto del mercado deportivo como del marketing deportivo, así como los diferentes procesos que se llevan a cabo. Y nos parecía fundamental abordar dentro de los estudios que se han realizado en cuanto al Real Madrid, aquellos como el de Eduardo González Calleja de 2004, en lo que se muestra sobre todo el poder de una entidad deportiva suficientemente representativa como era el club del Real Madrid y mostrar esa situación, ¿no? O los trabajos de Blanco Callejo y Forcadell, perdón, de 2006, en el que se estudia propiamente y se investiga el Club de Fútbol Real Madrid como ese nuevo modelo de organización empresarial para clubes deportivos en España. Asimismo, trabajos también de CASE y tal, de 2007, en la que era muy interesante ver cómo también en el caso del Real Madrid, esa estrategia en la que se analiza el uso de la marca, los valores y la planificación a medio y largo plazo para generar ingresos, incluía esa contratación de los galácticos a los que anteriormente hemos hecho mención. En cuanto a la metodología, esta investigación tiene como objetivo determinar cómo se llevó a cabo aquella obra audiovisual a través de una investigación cualitativa como es el estudio de caso de Real la película. Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de observación participante. Mediante esta técnica hemos adquirido la información de fuentes primarias que, junto a la revisión y el estudio de documentos internos del propio film, nos han permitido hacer ese análisis exhaustivo del mismo. En cuanto a la investigación, partíamos de la base de ese DIRCOM, de esa figura del DIRCOM García Ferreras, que lideró el área de comunicación del club hasta asumir esa dirección de la cadena televisiva La Sexta y formar parte de la directiva del grupo A3 Media de Comunicación. Sin lugar a dudas, supo conjugar las diferentes técnicas y herramientas a su disposición. El largometraje, que aúna tanto el género informativo, el documental y el de ficción, hace un despliegue por 4 continentes: Europa, Asia, África y América, perdón,
con unos recursos humanos y técnicos y económicos, desde luego, sin precedentes. Real The Movie, dirigida por Borja Manso, producida por Huckleberry Films y Películas Pendleton, ganadora de varios Goya, se convierte así en el primer largometraje comercial dedicado en exclusiva a un club de fútbol. El director de comunicación se convierte de este modo en ese eje principal sobre el que pivota toda la estrategia. En palabras de Ferreras, 5 vidas y 5 culturas distintas unidas por una misma pasión: el Real Madrid. El despliegue que se realiza y se lleva a cabo para realizar este largometraje se fundamenta en el acompañamiento permanente de las cámaras con los jugadores, con la directiva, en los diferentes partidos, entrenamientos, concentraciones, etcétera, durante un periodo de 6 meses. La película, como decíamos, se desarrolla con una parte de ficción y otra más documental. La parte ficcionada se desarrolla en Tokio, en Nueva York, en Caracas, donde incluso se aborda ese secuestro en el año 63 de Di Stéfano. Y el Real Madrid, incluido el Estadio Santiago Bernabéu, se convierten en ese hilo conductor que hace posible esa narrativa. Durante la película, el espectador, fuese aficionado al ámbito deportivo, futbolístico o no, tiene acceso a escenas hasta ahora no grabadas y en espacios privados del club. Es lo que hemos denominado un poco esa antesala de las redes sociales, ¿no? Esos momentos más privados. Se les acompaña en vestuarios, en el autobús del equipo, en el hotel de concentración. Se suceden anécdotas, situaciones vividas en aeropuertos, etcétera, etcétera. Donde, sin lugar a dudas, el despliegue técnico que se realiza tiene una pretensión de convertir sobre todo el film, la película, en una verdadera obra de culto para los amantes del ámbito futbolístico. Las 4 historias del film coinciden en el tiempo. Los 90 minutos que duran los avatares del Real Madrid y de la Liga desfilan por detrás de las vidas de los protagonistas. Y el clímax de la narración es ese encuentro entre el equipo blanco y el Barça, en el que finalizaron 4-2, con un despliegue técnico y humano sin precedentes. Un ejemplo de estos documentos a los que hemos podido tener acceso era una de estas planificaciones en la que podríamos ver un poco las diferentes posiciones de cámara, incluidas por primera vez en la historia la ubicación de microcámaras en las porterías, cámaras en los vestuarios, en el pasillo de los jugadores de salida al campo, en la zona de palcos, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo pudimos tener acceso, y así se puede detallar lo minucioso de esa planificación, como franja horaria, minuto a minuto, se van estudiando los movimientos, las diferentes unidades técnicas que hacían falta para dar cobertura a cada uno de esos momentos que formarían parte de este largometraje. Sin lugar a dudas, es la primera película oficial que un club de fútbol realizó. Y para que llevara a cabo este largometraje se invirtió un periodo de trabajo de 14 meses, aunque tuviéramos 6 meses propiamente de seguimiento a los jugadores. Y contó además con un presupuesto de 5,8 millones de euros, cifras que ya quisieran muchas películas de narrativa más dramática haber tenido en su haber. La elección del formato de HD alta definición, recién aterrizado en ese momento en nuestras fronteras, no hacía sino vaticinar el éxito que las grandes plataformas digitales como Netflix, HBO, Amazon Prime o Filmin ofrecen a las audiencias. Y fuesen o no cualquier público que pudiese disfrutar de esa pieza audiovisual, fuesen o no seguidores del club o de una disciplina deportiva en concreto, la posibilidad de seguir a estos ídolos de masas en situaciones no mostradas en público hasta el momento, sin duda alguna corroboraría esa antesala de las redes sociales. El Estadio Santiago Bernabéu
fue ese lugar elegido para el preestreno de la película, donde se congregaron a más de 4.000 aficionados, donde contó con la participación tanto de la directiva como de esos jugadores denominados galácticos, y donde un equipo de más de 3.000 personas pudieron hacer que eso fuese una realidad. Como conclusión, se trata de un estreno de cine, de una exhibición de una estrategia de marketing. Sin duda alguna, lo hemos trabajado más como un proyecto de innovación en la comunicación deportiva. Por un lado, en cuanto al contexto en el que se plantea, con la llegada de Florentino, el fichaje de un director de comunicación con unas perspectivas en comunicación de acciones y de estrategias muy visionarias y pioneras en el momento, vanguardistas, sin lugar a dudas. Un personal con el que había que contar para llevarlo a cabo, unos contenidos que deberían ser jugosos, apetecibles para los diferentes públicos, y un proceso en el que evidentemente se habría llevado a cabo una reflexión, una revisión y una evaluación del mismo. Por tanto, ese estreno mundial de la película se llevó a cabo el preestreno en el Estadio Santiago Bernabéu, y el estreno en Estados Unidos y en Asia, aprovechando esa pretemporada. De nuevo insistimos en la estrategia de marketing tan espectacular que realiza el club para captar seguidores y para vender el club en todas y las diferentes variantes que podrían verse. Sin lugar a dudas, se consolida como institución deportiva con mayor número de seguidores, con más de 340 millones de seguidores, apoyados en este caso también por las diferentes redes sociales, donde aportan muchísimo contenido, no solo a sus aficionados, sino a los diferentes medios, y nos permite, en este caso, este análisis de la película, poner de manifiesto que un proyecto de la envergadura y dimensión de Real, la película, en el que se abarcan realidades muy dispares, humanas, geográficas, económicas o sociales, puede catapultar a un club deportivo o a capitanear sin duda una estrategia de comunicación, una innovación en comunicación a nivel global, acorde con esa condecoración que le otorga la FIFA en el año 2000 del mejor club del siglo. Sin lugar a dudas, la combinación, la conjugación de innovación en la comunicación deportiva junto con esa estrategia de marketing se convierten en los garantes del éxito del club. Muchas gracias, perdón por habernos extendido quizá en la exposición o la defensa de la ponencia. Quedamos a su disposición para cualquier consulta, comentario, sugerencia, en la que esta investigación acompaña a otras líneas de investigación relacionadas con esa comunicación y el deporte, y estaremos encantadas de atenderles. Muchísimas gracias.